Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1386. Auge. Los comentarios dominantes de Lin Fan instantáneamente hicieron que todos los presentes perdieran la voz en todos los ámbitos. Ya no se atrevían a balbucear tonterías. Este hombre frente a ellos era demasiado feroz, abofeteó a un hombre a más de 10 metros de distancia y lo pateó con tanta fuerza que vomitó sangre. ¿Cómo podría ser esto? ¿Quién se atrevería a subir allí a buscar la muerte? ¿Qué pasa si resultan gravemente heridos o mueren? Llame a la policía. Llame a la policía ahora. Esto es demasiado arrogante, no existe tal persona. Así es, para cometer un asesinato en la calle y aún así atreverse a ser tan arrogante, esa persona debe ser severamente castigada. Apúrate y llama a la policía para arrestarlo. Cuando llegue el provincial No. 1, estará muerto. La multitud estaba alborotada, todos estaban furiosos. Todos ellos estaban ansiosos por ver la mala suerte de Lin Fan y Bai Yi. Miao Kuiyun, por otro lado, se burló con desdén. Creo que no querrás derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. Cuando llegue mi padre, te arrepentirás. Solo. Lin Fan, quien escuchó estas palabras, pero se burló. Llamar a la gente y comparar cartas, ¿verdad? Bien. Entonces compitamos juntos. Él dijo. Luego sacó su teléfono móvil y le dijo al otro extremo. Llama a todas las fuerzas en Jiangnan, ven a encontrarme en el tercer piso del centro comercial Bairan en media hora, los que lleguen tarde pueden perderse. Estaba furioso. En este momento, Lin Fan estaba completamente furioso. No importa el costo, no importa las consecuencias, castígalo severamente. Aquellos que lastiman a su esposa, mueren. Pero sus palabras llegaron a oídos de la multitud, pero se convirtieron en una gran broma. Reuniendo a todo el Jiangnan, ¡wow! Eres tan poderoso. Más impresionante incluso que el provincial No. 1. Miao Kuiyun dijo con voz sombría. Incluso mi padre no se atrevería a hablar tan alto. ¿Qué eres? Todos se rieron con desprecio también, y todos sintieron que Lin Fan estaba presumiendo. ¿Podría ser que él también tuviera un hijo mayor provincial número 1? ¡Qué broma! Todos miraron a Lin Fan con desprecio, y su desdén y disgusto ya eran visibles en sus palabras. Pero, para sus insultos, Lin Fan simplemente los ignoró. Miró a Miao Kuiyun con indiferencia, como si estuviera mirando a una persona muerta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Pronto lo descubrirás. No mucho después, un denso sonido de pasos llegó rápidamente desde la distancia. Un hombre de mediana edad, con un grupo de policías, se acercaba al paso y estaba fuertemente armado. Ese hombre de mediana edad era naturalmente Miao Qiaowei. En ese momento, su rostro estaba sombrío y aterrador, como si estuviera a punto de comerse a alguien. Papá, estoy aquí, estoy aquí. Miao Kuiyun se puso de pie apresuradamente y saludó a Miao Qiaowei, mientras miraba con resentimiento a Lin Fan. Chico, has terminado. Niño, estás acabado. Jaja. Miao Qiaowei luego caminó hacia Miao Kuiyun, echó un vistazo a los moretones en la cara de Miao Kuiyun e instantáneamente estalló en una tormenta eléctrica, rugiendo. ¿Quién es? ¿Quién le hizo esto a mi hija? Todos miraron a Lin Fan con alegría. El pez gordo provincial número 1 estaba furioso, este sería el final de Lin Fan. Song Donglin luego sonrió con nostalgia y señaló a Lin Fan, diciendo. Papá, es este cabrón, lo hizo. ¿Y trató de matar a alguien? Y Miao Qiaowei estaba mirando directamente a Lin Fan, un destello de odio apareció ferozmente en sus ojos. Ponte las esposas y ven conmigo. Había demasiada gente aquí para que él se ocupara de Lin Fan, pero cuando llegara a la estación de policía, definitivamente haría que Lin Fan suplicara por su vida y muriera. Sin embargo, al escuchar esto, Lin Fan resopló y se rió. El provincial No. 1 es realmente un gran funcionario, ¿no debería preguntar por qué le pegué a su hija? Razonamiento. Miao Qiaowei se rió, un desperdicio de escoria, ¿cómo se atreve a intentar razonar con él? ¡Qué broma! En ese momento, luego dijo con un rostro sombrío.
No lo sé, ni me interesa saberlo, solo sé que le pegaste a mi hija, entonces deberías pagar el precio. ¿Es eso así? Lin Fan se rió, exasperado por la desvergüenza y arrogancia de la otra parte. Entonces te diré también, has terminado por hoy. Capítulo 1387. ¿Qué? Toda la habitación estaba completamente alborotada. Todos sintieron como si estuvieran soñando y no pudieran creer lo que oían. ¿Qué habían escuchado? Este niño se atrevió a amenazar al provincial No. 1. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Había golpeado a su hija y ahora se atrevía a humillarlo así ante los ojos de todos. ¡Qué loco! Esto es un loco. Todos sacudieron la cabeza con desprecio, sintiendo que Lin Fan era un idiota que buscaba la muerte. Y en este momento, el rostro de Miao Qiaowei de repente se volvió sombrío, este tipo se estaba amenazando a sí mismo. Nunca antes había sido amenazado así. En ese momento, estaba completamente furioso. Si se corriera la voz de esto, ¿cómo podría perder la cara? ¿Cómo se atreve un plebeyo impotente a ser tan arrogante como para ignorarlo como provincial No. 1? ¿Cómo te atreves? Alguien, arreste a este bastardo. Y mira esto. Miao Kuiyun y Song Donglin se volvieron locos de alegría. Atreverse a enojar a un provincial No. 1, entonces, ¿qué le pasaría a este tipo? Eso es evidente. Solo. Justo en ese momento. Provincial No. 1, qué gran autoridad oficial. Una carcajada burlona vino de detrás de la multitud, y luego un equipo se acercó a grandes zancadas. Eso es, el comandante en jefe de Jiangnan. Todos quedaron atónitos cuando vieron al líder. Porque este era el comandante en jefe de Jiangnan, Long Jiu, quien tenía el poder militar. Esta era una existencia que era nada menos que Miao Qiaowei. Su aparición causó directamente que la atmósfera en la habitación se volviera extremadamente extraña. Todos se quedaron estupefactos. Este comandante en jefe de Jiangnan, ¿por qué estaba aquí? La expresión de Miao Qiaowei también cambió instantáneamente, y una sensación de aprensión se apoderó de él ferozmente. No había forma de que la aparición de Long Jiu aquí fuera solo una coincidencia. Y aunque Long Jiu no estaba en el mismo cuerpo administrativo que él, no sería más débil que él en términos de estatus. Toda la habitación estaba horrorizada. Todos guardaron silencio y miraron hacia Long Jiu con horror extremo. ¿Esto iba a ser una pelea divina? Todos sintieron que la atmósfera parecía haberse vuelto muy delicada, y parecía haber un aura asesina corriendo vagamente, lo que los inquietaba mucho. En ese momento, Miao Qiaowei estaba mirando a Long Jiu con una cara fea. ¿Long Jiu, es uno de tus hombres? En su opinión, definitivamente no fue una coincidencia que Long Jiu apareciera aquí, debe ser para este niño frente a él. Y luego asumió que Lin Fan era una de las personas de Long Jiu. Solo, Long Jiu sonrió levemente y dijo. No es uno de los míos. Miao Qiaowei luego dejó escapar un largo suspiro de alivio y dijo con una sonrisa. No entonces, pero antes de que saliera la última palabra buena, escuchó a Long Jiu decir con voz impactante. Y yo soy su hombre. Auge. El piso entero cayó en un silencio de muerte en este instante, y todos estaban al borde de asustarse tontamente. Estas palabras fueron como un martillo pesado que golpeó con fuerza sobre los corazones de las personas presentes, haciendo que sus corazones latieran salvajemente. Él no es uno de los míos, y yo soy uno de los suyos. ¿Habían escuchado mal? ¿Long Jiu realmente había dicho que él era el hombre de Lin Fan? Una ilusión. Esto fue simplemente una ilusión. ¿El comandante en jefe de Jiangnan estaba diciendo que era el pony de otra persona? La familia Miao Qiaowei, que era bastante buena en esto, estaba directamente confundida en este momento, y ese corazón también tenía una violenta sensación de aprensión. Creo que habían escuchado mal. Lin Fan solo parecía tener 20 y pocos años, si Long Jiu fuera realmente su pony, ¿qué tan aterrador sería su origen? Ni siquiera podían imaginarlo. Sin embargo, la siguiente escena los hizo desesperar por completo.
solo para ver a Long Hu caminar directamente hacia Lin Fan, y luego se inclinó ante él y dijo incomparablemente respetuoso. Señor Lin, estoy aquí. ¡Guau! Esta frase, señor Lin, causó directamente que los rostros de las personas presentes se pusieran pálidos y casi cayeran al suelo de miedo. El comandante en jefe de Jiangnan, ¿en realidad se inclina ante este joven? ¡Ay, Dios mío! Esto era demasiado increíble, ¿no? ¿Quién demonios es él? Todos miraban a Lin Fan con una mirada extremadamente asustada en este momento, y no había palabras para describir la conmoción en sus corazones. El corazón de Miao Qiaowei también dio un vuelco, y su rostro se volvió instantáneamente tan blanco como el papel. Se acabó, estábamos en un gran problema. Capítulo 1388. Miao Qiaowei sintió que estaba a punto de explotar en este momento. El estado de Long Hu era comparable al suyo, una existencia a la que incluso Long Hu tuvo que inclinarse y hacer una reverencia. Entonces, ¿cómo podría permitirse meterse con él? Maldita sea. Miao Kuiyun, estos dos idiotas, ¿qué tipo de personas habían cabreado? Lin Fan respondió con indiferencia. Al ver que Lin Fan estaba de mal humor, Long Hu no se atrevió a decir nada más y silenciosamente llevó a sus hombres a pararse detrás de Lin Fan. En este momento, esos policías estaban confundidos. En este momento, no se atreverían a seguir adelante incluso si tuvieran las agallas para hacerlo. Si todavía no podían ver que Lin Fan tenía antecedentes en este momento, entonces estaban locos. En este momento, Miao Qiaowei también sintió que algo andaba mal y rápidamente cambió su rostro, dando un paso adelante apresuradamente con una sonrisa cortante. Este caballero, pero sin esperar a que terminara su oración, Lin Fan agitó la mano con extremo desprecio como si estuviera ahuyentando a las moscas. No te apresures, aún no ha terminado. ¿No ha terminado aún? ¿Qué significó esto? Miao Qiaowei instantáneamente sintió que algo andaba mal con esas palabras. Y cuando Secondos Kuiyun y Song Donglin, que estaban a un lado, escucharon estas palabras, estaban prácticamente a punto de orinarse de miedo, sus rostros palidecieron con un silbido. Obviamente se habían dado cuenta de lo que Lin Fan estaba tratando de hacer. Muy rápidamente, Miao Qiaowei también notó que algo andaba mal con estas dos personas, e instantáneamente su rostro se volvió sombrío. ¿Ustedes dos, qué más hicieron? Miao Kuiyun estaba al borde de las lágrimas, incapaz de siquiera hablar en este momento. Ya no existía la arrogancia y la presunción de antes de hoy. En este momento, Lin Fan se burló y dijo: Tu buena hija y yerno dijeron que querían competir conmigo en términos de gente y cartas, así que voy a tener una buena competencia con él. ¿Qué? La expresión de Miao Qiaowei cambió salvajemente, estos dos bastardos, y dijeron palabras tan inconscientes. Solo. Antes de que Miao Qiaowei pudiera preguntar, el sonido de pasos llegó una vez más desde el exterior. Los 4 grandes maestros de la familia habían descendido. Auge. Esta vez, la atmósfera se volvió aún más opresiva y aterradora. Claramente, todos se habían dado cuenta de a quién habían venido estos 4 grandes señores de la familia de Jiangnan. ¿Qué pasa? Miao Qiaowei estaba sudando fríamente, incapaz de siquiera levantarse en este momento. Primero fue el comandante en jefe de Jiangnan, y luego las 4 familias más ricas de Jiangnan. ¿Qué diablos está pasando aquí? En este momento, sin mencionar a Secondos Kuiyun, incluso él tenía ganas de llorar y estaba a punto de asustarse tontamente. Señor Lin, ¿quién se atrevió a ser tan atrevido para molestarlo? Ye Xiao preguntó directamente con voz severa y enojada. Los enterraré vivos. Al escuchar estas palabras, el cachondo pero cobarde Song Donglin cayó directamente al suelo con miedo, su expresión era como la de una madre y un padre muertos. ¿Eres tú, Punk, no? Ye Xiao miró a Song Donglin con ira. Y en ese momento, Lin Fan sonrió y se desanimó, diciendo: No te apresures, espera un poco más. Ga. Cuando las palabras de Lin Fan cayeron, casi todos en todo el piso estaban a punto de orinarse de miedo. Espere un poco más. ¿Todavía había gente viniendo?
Todos estaban estupefactos. ¿Qué energía tan aterradora contenía este joven, llamando a tantos peces gordos para que vinieran, y no fue suficiente? Maldita sea. ¿Qué diablos has hecho? Miao Qiaowei agarró enojado el cuello de Sekuyun y rugió como un loco. Estaba a punto de volverse loco. Este hombre era demasiado aterrador. Estaba completamente aterrorizado. Incluso él tuvo que ser educado cuando los conoció. Pero ahora, incluso si todos estos peces gordos aparecían juntos, todavía estaban tratando a este hombre frente a él con tanto respeto, como un pup. ¿Cómo podrían no tener miedo de esto? Sin embargo, lo que era aún más aterrador estaba por venir. Solo entonces. Bum bum bum. Un rugido aterrador vino instantáneamente del exterior. En un instante, todos parecieron aterrorizados y murmuraron. Eso es, el sonido de un helicóptero. Capítulo 1389. ¿Helicóptero? Sin embargo, unos minutos más tarde. Todos los guerreros dientes de dragón, liderados por Kou Jianguai, caminaban hacia Lin Fan, inclinándose con el mismo respeto. Instructor, el Elder Shu nos ordenó venir y apoyarlo. ¿Anciano Shu? ¿Shu Longxian? ¿Cómo diablos es eso posible? El líder de los dientes de dragón, Shu Longxian, había ordenado a sus propios hombres que vinieran aquí para apoyar a este hombre. Shu Longxian siempre había sido un hombre íntegro y nunca usó su poder para beneficio personal, pero ahora, Miao Qiaowei parecía haber visto un fantasma y miró a Lin Fan con un horror incomparable. ¿Qué tipo de trasfondo aterrador tenía este hombre frente a él que era digno de que Shu Longxian lo tratara así? Garrapata. Tic-tac. Gotas de sudor frío se deslizaron instantáneamente por su frente. Se terminó. Este fue realmente el final. Ya sentía como si una de sus piernas hubiera cruzado el umbral del fantasma y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Y fue en este momento que Lin Fan asintió con la cabeza antes de mirar a Miao Qiaowei y a los otros tres. Mis hombres, están casi todos aquí. Quieren comparar caras de póker, ¿verdad? Entonces, ¿creen que mi cara de póker actual es suficiente? Auge. Miao Qiaowei solo sintió que su cerebro rugía y el sudor caía como lluvia. Los peces gordos más poderosos de todo Jiangnan se reunieron aquí, y debido a las palabras de este hombre, todo Jiangnan estaba vinculado. ¿Quién podría compararse con una marca así? Incluso un provincial número 1 como Miao Qiaowei no tenía tal habilidad. Originalmente, Miao Qiaowei pensaba que era un anciano, pero ¿qué pasó? Es un dios. Estos dos cabrones sin iluminación se han jodido por completo esta vez. Al mismo tiempo, Lin Fan miró hacia los espectadores que estaban comiendo calabazas y dijo con voz fría. ¿Sigues pensando que mi esposa lo seduciría? Toda la multitud estaba en silencio. Todos ni siquiera tuvieron el coraje de mirar a Lin Fan. Una sola palabra había sensacionalizado a todo Jiangnan, tal superdios se consideraba extremadamente poderoso. ¿Cómo podría su esposa seducir a un anciano gordo y feo a sus espaldas? A menos que estuviera loca. En este momento, todos se dieron cuenta de que habían dejado que Second Squiyun y Song Donglin los engañaran. Había ojos que no reconocieron a Taishan. Ustedes dos bastardos, ¿por qué no se arrodillan ante el señor Lin? Miao Qiaowei inmediatamente les gritó enojado a los dos, Miao Qiyun. ¿Dónde se atrevió Miao Qiyun a decirle una palabra? Se arrodilló directamente para Lin Fan, temblando por todas partes. Parecía completamente asustada. Después de eso, Miao Qiaowei esbozó una sonrisa que era peor que llorar y le preguntó a Lin Fan. Señor Lin, no tengo ninguna queja sobre lo que quiere hacer con ellos. Lin Fan luego miró fríamente a Miao Qiyun. Dije, devuélveme 100 veces. Ella acaba de abofetear a mi esposa, ¿sabes qué hacer? A esas palabras. Long Qiu luego rápidamente le guiñó un ojo a Long Qiangxi. Long Qiangxi se llenó de alegría de inmediato, esta era una gran oportunidad para ganarse el favor de Lin Zuo, ¿cómo podía perderse? De inmediato, estaba caminando rápidamente hacia Miao Qiyun y abrió directamente su arco de izquierda de derecha. Bofetada, bofetada, bofetada.
Bofetada tras bofetada, como si no quisiera dinero, abofeteó frenéticamente la cara de Miao Kuiyun. La mirada era como si no se detendría hasta que mataran a Miao Kuiyun. Donglin, sálvame. Papá, ayúdame. Miao Kuiyun gritó de agonía, y en poco tiempo, su rostro se abrió y se empapó de sangre, lo que la hizo lucir extraordinariamente aterradora. Los gritos eran como el sonido de un cerdo al ser asesinado, incomparablemente miserables. Pero Son Donglin y Miao Qiaowei no se atrevieron a respirar ni un solo aliento. ¿Cómo podrían atreverse a seguir adelante en este momento? ¿No estarían buscando la muerte? Todos podían ver que Lin Fan no iba a perdonar a Miao Kuiyun y a los dos hoy. ¿Un reembolso de 100 veces, no serían 100 bofetadas? ¿No los mataría eso? En ese momento, Miao Qiaowei tomó una decisión inmediata y lo reprendió con enojo, diciendo: ¿Qué han hecho? No me importan ustedes, chicos, deberían pagar el precio por ofender al señor Lin. Ya sabía que no podía salvar a Kuiyun, así que para no verse implicado, tenía que hacerlo solo. Solo. En ese momento, la mirada helada de Lin Fan se posó sobre él. ¿Dije que te podías ir? Capítulo 1390. Huele eso. La expresión de Miao Qiaowei se congeló, antes de que girara la cabeza de una manera algo incómoda y dijera con una sonrisa amarga: Señor Lin, fui brusco en este asunto, no sabía que habían hecho estas dos cosas sin saberlo, así que por favor perdóneme, señor Lin. Los intestinos de Miao Qiaowei se estaban poniendo azules de pesar. Si hubiera sabido esto, ¿cómo podría haberse atrevido a ser tan arrogante antes? Esta vez, se había prendido fuego y había causado un gran desastre. ¿Perdón? Lin Fan se burló y dijo descuidadamente: Ya te perdoné una vez antes, ¿crees que te enviaré por segunda vez? ¿Qué? Al escuchar estas palabras, la expresión de Miao Qiaowei cambió salvajemente y el sentimiento de inquietud en su corazón se hizo cada vez más fuerte. En el siguiente instante, fue como si pensara en algo y preguntara con un rostro sollozando: ¿Tú, lo eres? Y luego, Lin Fan lanzó una bomba pesada. La persona que hizo que dispararan a tu cuñado antes fui yo. Auge. Estas palabras fueron extremadamente espantosas, lo que hizo que el cuerpo de Miao Qiaowei temblara locamente como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. No era solo él. Incluso Sekon Kuiyun y Son Donglin estaban paralizados por el miedo en este momento. Habían escuchado antes que su tío había ofendido a un pez gordo, por lo que lo arrestaron y fusilaron, pero no esperaban que el pez gordo fuera este hombre frente a ellos. Miao Qiaowei ya estaba sentado indefenso en el suelo, su rostro estaba pálido y estaba temblando por todas partes. Había sido cauteloso y honesto todo este tiempo, solo porque tenía miedo de hacer que ese ser se sintiera mal por él. Fue una bendición, no una maldición, sino una maldición que no pudo evitarse. Después de todo, no pudo evitar esta gran calamidad. Y esta vez, él fue quien invitó a Lin Fan por su cuenta. Miao Qiaowei lloró, realmente lloró. ¿Qué tipo de pecados había cometido en su última vida? Convertirse en pariente de dos barrenderos, esta vez su sombrero negro estaba realmente fuera de discusión. Pensando en cómo acababa de tratar a Lin Fan, sabía lo que le pasaría. Es todo por ti, todo es por ti. Miao Qiaowei corrió hacia Son Donglin como un loco y le dio una bofetada directa. Viejo inmortal, ¿te atreves a pegarme? Son Donglin rugió como un trueno y pateó directamente a Miao Qiaowei. Esta escena sorprendió tanto al padre como a la hija de Miao Qiaowei. Todo el tiempo Son Donglin había sido como un perro en su familia, sin devolver el golpe y maldecir, pero ahora esto estaba de pie. Son Donglin, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a golpear a mi padre? Miao Kuiyun reprendió airadamente. Te disculpas con mi padre ahora mismo. Solamente. Son Donglin se reía fríamente. ¿Qué no me atrevo a hacer? En el pasado, le tenía miedo porque era el provincial número 1, pero ahora no es nada. Todo el mundo ha terminado ahora de todos modos, ¿por qué tengo que sufrir su ira? Me atrevería a matarlo a golpes. Usted. Miao Qiaowei estaba temblando de ira, ¿qué tipo de pecado había creado?
Si bien Lin Fan ni siquiera los miró, en cambio ordenó a Long Hu. Este par de perros y hombres, 100 bofetadas cada uno, nadie puede irse hasta que haya tenido suficiente. Y este oficial y poderoso provincial número 1, cambio. ¿Un reemplazo? Una última palabra. El tipo de dominio y confianza que viene con las palabras que dices, hizo que las personas presentes se quedaran estupefactas. Una sola palabra, el cambio de provincia número 1, tal existencia, qué aterrador. Miao Qiaowei, quien escuchó estas palabras, se enderezó y cayó hacia atrás, inconsciente. Lin Fan, por otro lado, apartó a Bai Yi y dijo en voz baja con voz reconfortante. Cariño, no llores más. Bai Yi asintió y se acurrucó dócilmente en los brazos de Lin Fan, sintiéndose incomparablemente contento por dentro. Si no fuera por Lin Fan, habría tenido que soportar la reputación de ser una desvergonzada. Y después de regresar al restaurante, Bai Yi fingía estar bien, no quería preocupar a sus padres. ¿Por qué tardaste tanto en ir? ¿Te caíste en un pozo? Bromeó Bai Shan. La pareja de Lin Fan simplemente se rió. Y en ese momento, el camarero estaba sirviendo un plato caliente. Oye, no pedimos este plato. Bai Shan dijo confundido. Esto, es un regalo por la celebración de la tienda. Ese camarero dijo con una expresión incómoda, aparentemente escondiendo algo. Pero la familia de Lin Fan ni siquiera sospechaba que, después de todo, era algo común que las tiendas hicieran eventos. Luego, la familia terminó su comida y dejó que Lin Fan fuera a recoger el auto. Buena chica, ¿todavía no le vas a decir a Lin Fan esas buenas noticias? Bai Shan preguntó en broma, una fuerte mirada de alegría apareció en su rostro. Bai Yi instantáneamente miró enfadado y dijo. Se lo diré, cuando vuelva más tarde. Solo que, antes de que pudiera terminar sus palabras, sus ojos se volvieron negros y cayó hacia atrás. Capítulo 1391. Media hora después, Lin Fan se secó apresuradamente al hospital más cercano al centro comercial y vio a la pareja Bai Shan limpiarse las lágrimas una por una. Al ver esto, el corazón de Lin Fan se hundió y se acercó rápidamente. Papá, mamá, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué Bai Yi se desmayó por una buena razón? Shen Yumei estaba llorando y negando con la cabeza, sin siquiera poder hablar. Bai Shan también dijo con una expresión fea. No sabemos qué sucedió, simplemente salió del centro comercial y se derrumbó antes de que pudiera decirle una palabra, y cuando llegó al hospital, el médico dijo que tenía insuficiencia cardíaca y fue enviada directamente a la sala de emergencias. ¿Insuficiencia cardíaca? La cabeza de Lin Fan estaba a punto de explotar. ¿Cómo pudo fallar el corazón de Bai Yi por buenas razones? La familia de Bai Yi nunca había tenido antecedentes de enfermedad cardíaca. Y en este momento, el médico se estaba yendo, y Lin Fan y los demás corrieron a su encuentro. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Ese médico se quitó la máscara y, sorprendentemente, era una mujer hermosa. Pero Lin Fan no tuvo tiempo de preocuparse tanto, solo quería saber la condición actual de Bai Yi. Y Yuki miró a Lin Fan antes de decirle en tono serio. La condición de la paciente se estabiliza, excepto que es posible que el feto en su vientre no se salve. ¿Qué? Cuando Lin Fan escuchó esto, sintió una tormenta eléctrica. ¿Un feto? ¿Bai Yi estaba embarazada? En ese momento, preguntó con nerviosismo. Doctor, ¿está diciendo que mi esposa está embarazada? Sí, ¿cómo puede ser tan descuidado como esposo? Tu esposa ha estado embarazada durante un mes y tú ni siquiera lo sabes. Yuki contó, y había una ligera mirada de desprecio en esos ojos. Y Lin Fan estaba completamente estupefacto, ¿Bai Yi estaba realmente embarazada? ¿Y su propio hijo y esposa, ahora acostados en la sala de emergencias, con vida o muerte inciertas? Esto hizo que todo su cuerpo temblara. Este emperador oscuro, que dominaba todo el mundo oscuro, en realidad comenzó a temer. Miedo de perder a su amante y a su hijo. Doctor, no es su culpa, no se lo dijimos. Bai Shan se acercó apresuradamente y explicó, con los ojos enrojecidos por el miedo, diciendo.
Lin Fan, habíamos planeado darte una sorpresa hoy, pero no lo esperábamos. Al final de su oración, la voz de Bai Shan se ahogó. Tampoco esperaba que un evento feliz se convirtiera en una tragedia. La mente de Lin Fan se quedó en blanco, ya no podía escuchar nada más y corrió hacia la sala de emergencias. Y luego, vio a Bai Yi, que estaba pálido y extremadamente débil en la sala de emergencias. Este momento. El corazón de Lin Fan estaba roto. Tembló mientras subía y tomaba la mano de Bai Yi, su voz se ahogaba con sollozos mientras decía: esposa. Tan pronto como vio a Lin Fan, Bai Yi no pudo aguantar y gritó de agonía, perdiendo la voz. Cariño, salva a nuestro hijo. Por favor, salva a nuestro hijo. Obviamente, Ye Yukin ya le había dicho sobre la posibilidad de que el feto no se salvara. Lin Fan instantáneamente tuvo una sacudida de tigre. Este hombre que no tenía miedo del cielo y la tierra sintió que su corazón había sido brutalmente apuñalado en el momento en que escuchó estas palabras. No te preocupes, no dejaré que nada le pase a nuestro hijo. Y en este momento, Ye Yukin lo siguió, y al escuchar estas palabras, ella inmediatamente frunció el ceño. Familia, por favor cálmate. La prioridad ahora es proteger la vida de la embarazada. Si insistes en salvar al feto, hay una alta probabilidad de que la embarazada corra el riesgo. Me importa si abandonas este embarazo. Auge. Al escuchar estas palabras, Bai Yi sintió que su cabeza iba a explotar, sacudiendo la cabeza una por una. No lastimes a mi bebé. Te lo ruego. Cariño, ayúdame. Este era el fruto de su amor, el mejor regalo que le había dado a su esposo, y si renunciaba al embarazo, nunca se perdonaría a sí misma en su vida. En ese momento, la cara de Lin Fan también estaba helada y reprendió airadamente, diciendo: mi esposa y mi hijo, ambos estarán bien, no la toques, iré a buscar una solución. Capítulo 1392. ¿Eres médico o yo soy médico? Déjame decirte claramente, la posibilidad de salvar a tu hijo es casi igual a cero. Estás jugando con la vida de tu esposa. Ye Yukin se enfureció al instante. Había visto demasiados hombres escoria como este, a quienes no les importaba la vida de su propia esposa solo para tener un incienso. Quienquiera que siguiera a un hombre así, tuvo mucha mala suerte en la sangre. Lin Fan, sin embargo, no se molestó en decirle tonterías y, en cambio, le advirtió sombríamente. Solo diré una cosa, si te atreves a tocar a mi hijo sin mi permiso, haré que te maten. Usted. Ye Yukin estaba tan enojada que su rostro se puso verde. Su propia esposa estaba así y él todavía estaba pensando en su propio hijo. Este chico era simplemente de sangre fría. Yukin, ¿de qué estás hablando tonterías con él? Ya que quiere que maten a su propia esposa, déjalo en paz. Dijo un médico con gafas a un lado. ¿Y dejar que nuestro médico tratante no tenga una buena muerte? Puedes intentarlo. Este es un hospital de la ciudad. ¿Sabes cuánto crimen es causar problemas aquí? Lo crea o no, le llevaré a un tiro al blanco. Pero Lin Fan no se comió sus palabras y se burló. ¿Y qué pasa si es un hospital a nivel de la ciudad? Si algo le sucede a mi esposa e hijo, cerraré este hospital. ¿Qué? La expresión del médico cambió primero y luego se rió con el mayor desprecio. ¿Solo por ti? ¿Crees que eres el jefe de la ciudad? ¿O el número 1 de la provincia? Los otros médicos también se rieron con frialdad, como si hubieran escuchado una gran broma. Este hospital municipal suyo tenía 100 años de historia, una verdadera institución gubernamental, y Lin Fan dijo que iban a cerrar y quebrarían. Esa fue la broma más ridícula que jamás habían escuchado. Zhu Wei, deja de discutir. Ye Yukin miró a Zhu Wei, quien deliberadamente estaba enojando a las familias de los pacientes de esta manera, lo que solo empeoraría las cosas cada vez más. La situación principal ahora era convencer a Lin Fan de que renunciara a quedarse con el feto. Solo. El médico llamado Zhu Wei estaba mirando a Lin Fan con desprecio y dijo agresivamente: ya que insistes en salvar a un feto muerto, entonces date prisa y arrastra a tu esposa lejos. No mueras en nuestra cama de hospital. Es desafortunado no mencionar que empañará la reputación de nuestro hospital. Me gustaría ver cuánto peso tienes para traer un feto muerto de entre los muertos.
Al escuchar estas palabras, Bai Shan y Shen Yumei también entraron en pánico. Justo en ese momento, Shen Yumei se arrodilló directamente ante Lin Fan, llorando y suplicando. Lin Fan, te lo ruego. Solo escucha al doctor y salva a Bai Yi. Tendremos otro hijo más tarde, te lo compensaremos, ¿de acuerdo? Esa es su propia hija. Era un pedazo de su carne que se había caído de su cuerpo. ¿Cómo podía soportar verla morir? Oh, mira, tu suegra ni siquiera te cree. Zhu Wei se regodeó y se rió, con la intención de ver la broma de Lin Fan. Y en este momento, al ver esto, Lin Fan también ayudó apresuradamente a Shen Yumei a levantarse y dijo con una sonrisa amarga. Mamá, después de todos estos años, ¿no sabes lo que tengo en mente para Bai Yi? ¿Crees que le haría daño? Shen Yumei luego dudó, todos estos años la dedicación de Lin Fan estuvo ahí para que todos la vieran. Como gran maestro, se suponía que era una figura divina que todos admiraban. Pero por el bien de Bai Yi, estaba dispuesto a ser yerno. ¿De verdad tienes una forma de salvarlos a ambos al mismo tiempo? Shen Yumei miró a Lin Fan con anticipación. Lin Fan asintió con la cabeza y dijo con firmeza. Mamá, créeme, realmente hay una manera. Solo. Tan pronto como salieron esas palabras, Zhu Wei se rió con extremo desdén. ¿Solo por ti? Incluso los mejores médicos de la ciudad no pueden hacer nada, ¿crees que eres la reencarnación de un dios médico? Silbido. Lin Fan instantáneamente barrió sus fríos ojos, fijando a Zhu Wei con una mirada mortal. No me comparen con ustedes, perdedores. Capítulo 1393. Usted. Zhu Wei se incendió instantáneamente y toda su persona explotó directamente, era un médico graduado de una prestigiosa universidad, un verdadero médico. Pero la otra parte se atrevió a llamarlo un desperdicio. En ese momento, sonrió con saña. Llamen a los guardias de seguridad, echen a toda la familia, incluido el que está en la cama que se está muriendo. ¿Qué? Tan pronto como escucharon esto, Lin Fan y los demás cambiaron de color, incluso si fueron expulsados, pero la otra parte quería expulsar a Bai Yi. Bai Yi era un paciente ahora. Fue tan difícil rescatarla de la sala de emergencias, y ahora querían echarla. ¿Cómo puede su cuerpo soportar el tormento ahora? ¿Cómo puede una persona que ve la muerte sin salvarla así calificar para ser médico? Zhu Wei, ¿de qué estás hablando? La condición de esta dama aún es inestable, ¿cómo puedes echarla? Ie Yukin preguntó en un tono desagradable y estaba molesta en su corazón. Y Lin Fan, que estaba de lado, ya se había quedado sin paciencia, ¿estás buscando la muerte? Ya había una intención asesina en sus palabras. Sin embargo, a Zhu Wei no le importó en absoluto, sino que provocó con arrogancia. Sí, estoy buscando la muerte, ¿tienes la habilidad de hacerme morir? Un hombre que estaba tan lleno de mierda que en un momento dijo que quería cerrar el hospital y al siguiente dijo que lo quería muerto. Eso es mucha bravuconería. Pero justo cuando estaba complacido consigo mismo, un rugido vino desde afuera de la puerta. Entonces haré lo que quieras. ¿Qué? Todos miraron hacia la puerta confundidos, y en el momento en que vieron al otro hombre, todos estaban congelados como si hubieran sido grabados en piedra. Doctor Mac. Las piernas de Zhu Wei temblaban locamente mientras miraba a Mac con horror. ¿Cómo no reconocer a este médico de renombre internacional? Ahora, dentro de la ciudad de Jiang, la persona más famosa aparte de ese dios Dr. Lin era Mac. Ahora era el principal responsable del Hospital Chino y Occidental de Iban, un hospital que no solo salvó vidas y ayudó a los heridos, sino que incluso promovió vigorosamente el intercambio de medicina china y occidental y el cultivo de médicos. Incluso Zhu Wei había asistido a clases allí. Sin embargo, no solo eso. Justo en ese momento, otra silueta también entró con él. Silbido. Toda la habitación tomó un respiro frío, ya que la identidad de este ser frente a ellos también era aterradora. Ese es el discípulo personal de Pilgelter, Li Kaoran. Ie Yukin dijo con asombro, este era su ídolo. Oh, Dios mío, ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué diablos está pasando?
Todos quedaron atónitos. ¿Cómo pudieron estos dos médicos famosos, que eran de renombre mundial, aparecer en su hospital al mismo tiempo? Esto fue demasiado increíble, ¿verdad? Enseguida. Todos miraron a Mike y Lika Oran con asombro y admiración. Para todos los médicos, estos dos eran las leyendas del mundo médico. Sin embargo, al momento siguiente se quedaron completamente estupefactos. Esto se debió a que de repente vieron a Mike dirigiendo a una docena de médicos, con un estado de ánimo nervioso e incómodo, hacia Lin Fan. Y luego, bajo sus ojos horrorizados, se inclinaron al unísono hacia Lin Fan. Jefe, todos los miembros del Hospital Central y Occidental de Iván han llegado. Por favor, da tus órdenes. Todos los médicos gritaron al unísono, sus voces llenas de respeto infinito. La escena fue impactante hasta la médula. Y cuando las palabras de Mike y los demás cayeron, toda la habitación cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. Ie Yukin, Zhu Wei y todos los médicos del hospital municipal estaban completamente estupefactos en este momento. ¿Qué vieron? Todos los médicos del Evans Central Western Hospital se inclinaban ante este tipo. Y dirigiéndose a él respetuosamente como vos. ¿Sabes? El Evans Chinese Western Hospital era actualmente el mejor hospital de todo Jiangnan, reuniendo a un gran número de excelentes médicos chinos y occidentales nacionales y extranjeros, y este hombre frente a ellos era en realidad el jefe del Evans Chinese Western Hospital. En un instante, Zhu Wei cayó al suelo en estado de shock, una fuerte sensación de consternación e incredulidad apareció en su rostro. Esto es una broma, ¿verdad? Capítulo 1394. Era como si hubiera perdido su alma mientras miraba fijamente a Lin Fan frente a él, incapaz de pronunciar una sola palabra. La conmoción en su corazón fue tan grande que fue difícil describirlo con palabras. El Hospital Chino y Occidental de Iván era el mejor y más grande hospital privado de Jiangnan. Se dijo que si deseaba ver a un médico allí, ni siquiera estaría calificado para registrarse para una consulta por menos de 100,000 yuanes. Se dijo que si querías ir allí, ni siquiera estarías calificado para registrarte para una cita médica por menos de 100.000 yuanes, porque todos los médicos existían que tomaban las decisiones en el mundo médico. Al mismo tiempo. También es el sueño de todo médico, y todos los médicos se romperían la cabeza para estar entre ellos y convertirse en médicos allí. Aún más, el misterioso Dr. Lin también era el director honorario del Hospital Chino y Occidental de Iván. Y ahora, Mike le estaba diciendo que Lin Fan era el jefe detrás de este santuario de medicina. De ninguna manera. No puede ser. Era obvio que era tan joven, solo tenía 20 y tantos, ¿cómo podía tener habilidades tan grandes? ¿Podría reunir a todos los médicos famosos del extranjero y formar un superhospital? Garrapata. Tic-tac. En ese momento, gotas de sudor frío continuaron deslizándose por su frente y su cuerpo temblaba como paja. Porque en ese momento, se dio cuenta de que había apuñalado al cielo. Justo ahora, había humillado así a Lin Fan, e incluso trató de sacar a su esposa del hospital. ¿No era esto buscar la muerte? Al mismo tiempo. Ie Yukin también estaba estupefacta, justo ahora se había burlado de las palabras de Lin Fan, pero ahora después de ver cómo Mike y los demás trataban a Lin Fan con respeto. Comenzó a preguntarse si este hombre era realmente capaz de salvar al niño en el estómago de Baiji. Después de todo, las capacidades de su hospital municipal eran limitadas. Pero en este momento, todo este grupo de médicos famosos del Hospital Central y Occidental de Yifan eran infinitamente capaces. Jefe, sabemos que la señorita Bailey está físicamente enferma, así que todos estamos cerrados por el día y hemos venido a salvar a la señorita Bailey con todas nuestras fuerzas. Mike dijo respetuosamente. Y con estas palabras, la multitud se sorprendió aún más. Por el bien de Bailey, todos los médicos del Evans Central Western Hospital vinieron a tratarla. Docenas de médicos famosos, solo para una persona. ¿Qué tipo de poder es ese? Y, sin embargo, eso no es todo. Lika Oran también dio un paso adelante y le dijo solemnemente a Lin Fan.
Mi maestro también sabe sobre la condición de su esposa, así que ya está de camino aquí en avión, y ha traído a todos mis hermanos y hermanas, así que definitivamente mantendrá a su esposa e hijo a salvo sin importar qué. Auge. Estas palabras causaron directamente que Zhu Wei y los demás casi cayeran al suelo por el miedo, cada uno estaba tan estupefacto como si hubieran perdido sus almas. ¿Qué diablos? Esto no fue un sueño, ¿verdad? ¿El maestro de medicina en realidad venía a salvar a Bai Yi personalmente? Ese fue el doctor divino número 1 en China. ¿Cómo puede ser esto posible? Todos estaban a punto de volverse locos de miedo, sus ojos mirando a Lin Fan con horror extremo. ¿Qué tipo de trasfondo aterrador tenía esta familia? Al escuchar estas palabras, Zhu Wei se asustó directamente y se volvió loco, su rostro estaba completamente sin sangre. ¿Qué tipo de existencia aterradora había ofendido? Cuando pensó en esto, un sudor frío brotó de su frente y miró a Lin Fan incomparablemente asustado. Y en este momento, a Lin Fan no le importaba el pánico de la gente, pero miró a Mike y a los demás. Mi esposa, la salvaré yo mismo. Todo lo que tienes que hacer es conservarla a ella y a mi hijo hasta que yo regrese. Una vez hecho esto, los convertiré en las personas más ricas y poderosas de este mundo. Si Lin Fan hubiera dicho estas palabras antes, Zhu Wei y los demás se habrían burlado. Pero ahora, incluso el anciano de la píldora había viajado miles de millas para tratar a la esposa de este hombre. Eso fue suficiente para decirlo todo. En ese momento, los intestinos de esos médicos se pusieron azules de pesar. Ellos, originalmente, tenían la posibilidad de convertirse en uno de ellos, cuidar bien de Bai Yi y luego cosechar la generosa recompensa otorgada por Lin Fan. Pero ahora, no quedaba nada. Todos querían arrancar la boca de Zhu Wei en este momento, este maldito bastardo, les había causado tanto dolor. Y en ese momento, Lin Fan luego miró a Zhu Wei, que ya estaba paralizado por el miedo, y dijo con frialdad. No me agrada, revoco su licencia para ejercer la medicina, no quiero verlo en el mundo médico de China en el futuro. Sí. Mike asintió pesadamente con la cabeza. Y al escuchar estas palabras, Zhu Wei se echó a llorar de inmediato, esta vez se abofeteó con fuerza. No revoques mi licencia, sé que estoy equivocado. Es mi boca barata, la daré una bofetada. Bofetada tras bofetada, lanzada ferozmente a su propia cara, Zhu Wei lloró como un coño, una mirada de gran vergüenza. Lin Fan, sin embargo, se rió con frialdad y dijo. No es que sepas que estás equivocado, solo estás asustado. Con eso, no se molestó en prestarle atención a Zhu Wei y se fue a paso rápido para irse. Capítulo 1395. Y en ese momento, después de que Lin Fan salió del hospital, hizo que Long Xiu y los demás se movieran para ayudarlo a encontrar varias hierbas medicinales raras. Planeaba hacer medicina personalmente para curar a Bai Yi. Su esposa e hijo, no permitiría que nada saliera mal. Y muy rápidamente, Long Xiu lo llamó y le dijo que solo había una cadena de farmacias en la ciudad de Jian que tenía las hierbas medicinales que Lin Fan había mencionado. En ese momento, Lin Fan condujo hasta esa farmacia. El dueño de la farmacia era un hombre delgado de mediana edad con una barba de 8 hilos, vestido como un hombre rico y mezquino, y cuando vio entrar a Lin Fan, se mostró extremadamente indiferente y dijo. ¿Qué comprar? Solo. Lin Fan acababa de decir los nombres de esas pocas hierbas medicinales cuando provocó una risa desdeñosa del propietario de la receta medicinal. ¿Dijiste estas hierbas medicinales? Tengo todas estas hierbas que mencionaste en mi tienda, pero todas suman casi 100.000, ¿tienes tanto dinero? Lin Fan estaba vestido tan mal que parecía que solo estaba aquí para pedir un precio. Había visto a muchos pobres bastardos así. Cuando entraron por la puerta, estaban muy orgullosos, pero tan pronto como escucharon el precio, se escabulleron. Lin Fan pudo ver el desprecio de la otra parte, pero en este momento no se molestó en discutir con ellos y golpeó directamente una tarjeta bancaria sobre la mesa. Pase la tarjeta. Tome la medicina. En este momento, el dueño de la farmacia tomó sus lentes en estado de shock y finalmente miró a Lin Fan con sus ojos adecuados. ¿De verdad quieres comprar?
De hecho, estas hierbas no eran tan caras, todas podían comprarse por unas pocas decenas de miles de yuanes, y solo había dicho que eran 100.000 yuanes para ahuyentar a Lin Fan. Como resultado, este tipo ni siquiera devolvió el precio, simplemente los compró. Este era un magnate, ¿eh? Apúrate, tengo prisa por salvar a alguien. Lin Fan dijo sin buen humor, sin mucha paciencia en este momento. Solo que, al escuchar esto, el dueño de la farmacia sonrió con nostalgia. ¿Salvar a la gente? No es de extrañar que la otra parte no devolviera el precio. En ese momento, era codicioso y se rió con maldad, diciendo. Lo recordaba mal antes, estas hierbas no son 100.000, sino 200.000. Se sentó y subió el precio en el acto. Debido a que sabía que Lin Fan nunca devolvería el precio, ¿quién dejaría que Lin Fan necesitara estas hierbas para salvar su vida? Lo que más le gustaba hacer era aprovechar el fuego, de todos modos, Lin Fan era tan rico, por lo que dar $100.000 adicionales no sería un gran problema. Lin Fan frunció el ceño y ya tenía algo de fuego en su corazón, pero aún así dijo con voz fría. Sí. Envuélvelo. MMM. El dueño de la farmacia se quedó atónito una vez más, 200.000 y ni siquiera regateó. ¿Cómo pudo este tipo ser tan generoso? Estaba sonrojado de emoción, había conocido al dios de la riqueza hoy, Dios le había hecho una fortuna, no podía perder esta oportunidad. Recordé mal de nuevo, estas hierbas no son 200.000, sino 500.000. Dijo el dueño de la farmacia con una mala sonrisa. El rostro de Lin Fan estaba completamente sombrío antes de decir en un tono cruel. Jefe, está yendo demasiado lejos al sentarse en sus manos así una tras otra, ¿no es así? ¿La otra parte lo estaba tratando como a un quejú? Quería salvar la vida de alguien, pero la otra parte estaba decidida a meterse con él. No tienes que comprarlo si no te gusta el precio, no soy yo quien tiene que salvar a la persona de todos modos. Gira a la izquierda por la puerta, ten cuidado. Dijo siniestramente el dueño de la farmacia, con la mirada de un hombre decidido a devorarte. Era extremadamente desvergonzado. El último bocado es $500.000. Si aún quieres sentarte en el precio, no me culpes por no ser cortés. Lin Fan lo regañó con una cara fea. Si la otra parte continuaba causando problemas, entonces no tendría más remedio que ser duro. Vos es atmosférico. Vos parece una persona que hace grandes cosas, terminaré tu medicina ahora. El dueño de la farmacia se rió a carcajadas y se le ocurrió un gran cambio de cara, diciendo que estaba silbando contento una pequeña melodía y fue a preparar las hierbas. Sin ninguna razón, había conocido a un joven tonto con mucho dinero y había ganado cientos de miles de dólares por nada, por lo que probablemente podría despertarse riendo mientras dormía esta noche. Solo. Justo cuando Lin Fan pensó que finalmente podría comprar las hierbas, ocurrió un cambio extraño. Esas hierbas, pagaré 1.000.000. Capítulo 1396. Una risa fría vino desde la entrada de la farmacia. Y luego, un hombre apareció en la entrada de la farmacia con una sonrisa sardónica y cruel en la esquina de su boca, sus ojos llenos de desprecio mientras miraba a Lin Fan. Kim Seung-eun. En el momento en que vio al otro hombre, el rostro de Lin Fan se hundió ferozmente. Viejo Jin, ¿quién es esta persona? Jin Chenen fue seguido por un grupo de gente, que actualmente miraba a Lin Fan con desinterés. Jin Chenen luego sonrió con desdén y explicó. Un pan que vive del arroz blando, el notorio yerno de la familia Bai que va de puerta en puerta. Cuando la nobleza escuchó esto, todos se rieron con dureza también. Así que es él, hace mucho que escuché que Bai Yi de la familia Bai es tan hermosa como un hada, pero encontró una pérdida de dinero como su esposo y se convirtió en el hazmerreír de la ciudad de Jian. Cuando lo vi hoy, realmente es muy pobre. Niño, tomando $500.000 para comprar medicinas, ¿tan rico? ¿Tu esposa te dio dinero de bolsillo? Perro, ¿tú eres quien ofendió a nuestro joven maestro Jin? ¿Qué tal esto? Si te inclinas ante él un par de veces y dices que estás equivocado, no te lo haremos pasar mal, ¿de acuerdo? El grupo de la nobleza se rió mal, esperando ver la broma de Lin Fan.
No era la primera vez que intimidaban a otros con su poder, y un Punk como Lin Fan no era algo que pusieran en sus ojos en absoluto. Lin Fan frunció el ceño y dijo con voz cruel. No estoy de buen humor hoy, así que no me provoquen problemas si ustedes son buenos. ¿Qué? El grupo de la nobleza se quedó paralizado, preguntándose si habían escuchado mal, que este pequeño niño blanco los estaba amenazando. Aigo, tengo miedo, ¿qué puedes hacernos, Punk? Vamos chicos, tendrá que conseguir que su esposa lo respalde más tarde, jajaja. El grupo de la nobleza estalló en carcajadas, volviéndose aún más desdeñoso. Sus familias eran privilegiadas y tenían antecedentes sólidos, por lo que se preocuparían por las amenazas de un niño blanco. A sus ojos, Lin Fan era solo un topo que estaba tratando de derribar a un grupo de elefantes en un vano intento de avergonzarse a sí mismo. Y Jin Chenggen estaba aún más seco, diciendo directamente al dueño de la farmacia. 1.000.000, tomaré todas las hierbas que quiera, envolveré para mí inmediatamente. 1.000.000. Los ojos del dueño de la farmacia estaban a punto de ponerse vidriosos. ¿Qué diablos es este, otro hombre rico? Inmediatamente, su rostro se llenó de una mirada agradable y dijo como un pup. Espera un momento, te envolveré las hierbas de inmediato. El precio se incrementó en $500.000, ¿cómo no se podía vender? Esto lo deleitó, un comerciante traicionero que solo reconocía el dinero, y en ese momento, ignoró directamente a Lin Fan y decidió vender las hierbas a Jin Chenggen. Oh. Jin Chenggen se burló 2 veces, antes de mirar a Lin Fan como si lo estuviera provocando. Lo siento Lin Fan, justo ahora te escuché decir que parece que estás usando estas medicinas para salvar a la gente, ¿verdad? En ese caso, me temo que el de tu familia tendrá que esperar la muerte. La frente de Lin Fan se arrugó y una ola de fuego instantáneamente subió a su corazón mientras le decía fríamente al dueño de la farmacia. Jefe, los negocios deben hacerse de buena fe y todo debe hacerse por orden de llegada. Primero pedí estos medicamentos, pero se los vendió a otra persona, eso es demasiado deshonesto, ¿no? Al escuchar estas palabras, el dueño de la farmacia dio un TSK impaciente y dijo con desprecio. Esta hierba es mía, puedo vendérsela a quien quiera, ¿qué te importa? ¿Lo quieres, luego sube el precio, eh? ¿Por qué un pobre compraría medicinas? No seas una vergüenza, perderse. Ja. Kim Seung-meun también se rió a carcajadas y luego levantó el pulgar hacia el dueño de la farmacia. Ese es un buen punto, ¿qué tipo de medicina compraría un pobre? Solo espera a morir. El farmacéutico se rió. Te hablo desde el fondo de mi corazón, un pobre te quiere robar la medicina, no te orines y te mires. Sin embargo, Lin Fan sonrió ferozmente y las comisuras de su boca se curvaron en un arco maligno. Dije que no lo haré. Dije que no seguiré subiendo más el precio, $500.000, te aconsejo que lo tomes. De lo contrario, ni siquiera tendrás lágrimas por las que llorar en un momento. Capítulo 1397. Lin Fan estaba enojado. No había estado dispuesto a ser malicioso, pero la otra parte lo había tratado repetidamente como un kaiju, entonces a Lin Fan no le importaba que la otra parte supiera quién era el kaiju. Jefe, no hay necesidad de tenerle miedo, con nosotros apoyándote, no se atreverá a hacerte nada. Jin Chenggen dijo con arrogancia, mientras miraba a Lin Fan provocativamente. El dueño de la farmacia no le había puesto a Lin Fan en los ojos, y al escuchar esto, sintió que su espalda se tensaba aún más, por lo que inmediatamente ladró. Ni siquiera le daría las hierbas a un perro para venderte, pobre bastardo, piérdete. Todos lanzaron una mirada de desprecio a Lin Fan. Y la nobleza, más aún, lanzó insultos de una manera extremadamente insultante, diciendo. Punk, ¿estás sordo? Te dije que te perdieras y no puedes oírme. Compraremos esta hierba, no importa cuánto pague, somos 2 veces más caras, ¿qué pasa? Para decirte la verdad, estamos tratando deliberadamente de matar a los pacientes de tu familia, ¿qué puedes hacerme? Pobre bastardo. Al escuchar estas arrogantes provocaciones, Lin Fan negó con la cabeza y se rió ligeramente. ¿Rich es genial? Bufido.
El grupo de la nobleza resopló y rió, diciendo aún más engreído. Ser rico es genial, ¿y qué? El único auto que conduzco es suficiente para que luches por el resto de tu vida. Gente, tienes que aceptar tu destino. Algunas personas nacen con una cuchara de oro en la boca, otras son tan baratas como los perros, como tú. ¿Tener dinero es algo importante? Esta parece ser la pregunta habitual de los débiles, como una perorata de incompetencia. ¡Qué ridículo! Por supuesto que es genial ser rico. Con dinero, uno podría pisotear a Lin Fan como un perro como lo estaba haciendo ahora. Puedo decir que ustedes son ricos, así que déjenme algo para gastar. Lin Fan sonrió con ironía. Iba a llover y las madres se iban a casar, así que si algunas personas insistían en buscar la muerte, él no podía hacer nada al respecto. Solo. Sin embargo, sus palabras hicieron que la nobleza presente se congelara, pidiendo prestado algo de dinero para gastar. ¿Este tipo está loco? En ese momento, se echaron a reír de nuevo, pensando que Lin Fan realmente quería pedirles dinero prestado, y cada uno miró a Lin Fan con desprecio. Realmente te admiro por ser tan insensible, ser regañado por nosotros como un perro, y todavía tienes cara de pedirnos dinero prestado. Digno de ser un generoso, no hay nadie más con este nivel de desvergüenza. Se regodearon y se rieron de Lin Fan por ser un devorador de arroz suave, sin pensar nunca que ellos, la segunda generación de personas ricas, también estaban ociosos, usando el dinero y el poder de sus padres para salirse con la suya y hacer el ridículo. Fuera de. Sin embargo, Lin Fan ignoró su sarcasmo, pero silenciosamente sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Para él, no tenía sentido hablar. Si quería devolver el golpe, debería usar la forma más directa y dolorosa de hacer que la otra parte se desespere directamente. Lin Fan siempre hace lo que dice. Si dice que jugará contigo hasta la muerte, jugará contigo hasta la muerte. Está llamando, este tipo está llamando a su esposa. Escuché que Bai Yi es una belleza incomparable, cuando venga más tarde, vamos a rodearla frente a este punk, jajaja. El grupo de la nobleza se rió aún más fuerte, sin tomar en cuenta la amenaza de Lin Fan en absoluto. ¿Cómo se atreve este tipo siquiera a llamar a alguien? ¿Qué tipo de figura intimidatoria podría llamar un puto comedor de comida suave? Solo. No lo sabían justo después de que Lin Fan hiciera esa llamada. Toda la ciudad de Jian estaba sumida en el caos. Estallido. La oficina de Jinyu Industries Limited se abrió de una patada. Los accionistas y el presidente en el interior estaban todos estupefactos, todos con expresiones de asombro al ver entrar a un grupo de soldados militares fuertemente armados. Long Qiangxi, por otro lado, entró con una sonrisa feroz en su rostro y le dijo a un hombre de mediana edad que estaba adentro. Shu Wasan, ¿por qué no vienes con nosotros? Joven maestro Long, ¿qué he cometido? Shu Wasan, el presidente, preguntó con inquietud, no podía recordar cuándo había ofendido al comandante en jefe de Jiangnan. Long Qiangxi sonrió aún más juguetonamente y dijo. No has cometido ningún crimen, pero tu hijo, sin embargo, ha revuelto el cielo. Capítulo 1398. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Xuan Mi Science Penchant www.ikujex.info Tecnología. Comida de Fuchun. Lotte Entertainment. Uno por uno, los jefes de empresas locales de la ciudad de Jian fueron sacados a la fuerza de sus oficinas u hogares, sin saber dónde se encontraban. Por toda la ciudad de Jian, vehículos militares armados entraban y salían con gran fuerza. Cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que había ofendido a las personas equivocadas. En ese momento, en la farmacia, los chicos aún no se habían dado cuenta de que habían causado problemas. Todavía eran rebeldes e indómitos, gritando a Lin Fan. Oye, te digo, pobre hombre muerto, ¿dónde está la persona a la que llamaste? Nos estamos cansando de esperar. Lin Fan se burló y miró a la nobleza que había hablado. ¿Tan ansioso por morir, eh? Joder, estás buscando la muerte. El gigoló se enfureció de inmediato y quiso acercarse y enseñarle una lección a Lin Fan. Pero justo entonces.
Un anciano entró por la puerta, se acercó a Lin Fan y se inclinó respetuosamente. Señor Lin, estoy aquí. MMM. Al ver esto, la multitud primero se congeló y luego estalló en una carcajada salvaje. Punk, este es el ayudante que encontraste, ¿eh? ¿Un anciano no muerto? Se estaban volviendo locos de risa. Esto fue muy divertido. Después de todo esto, este tipo llamó a un anciano que está a la mitad de la tierra. ¿De qué sirve eso? ¿Llamar al 120 por este perdedor? ¿Me estás llamando anciano? La cara de Long Hu se hundió instantáneamente mientras miraba a ese Gongzi hasta la muerte. Nunca nadie se había atrevido a llamarlo un hombre viejo e inmortal después de vivir tantos años. Con esta única oración, la otra parte había ofendido directamente a Long Hu hasta la muerte. Estos antepasados de la segunda generación, que solo sabían comer, beber y divertirse, no conocían a un pez gordo. El Gongzi, en cambio, sonrió con desdén. Así es, te estoy llamando viejo e inmortal, ¿qué te pasa? No te preocupes por tus propios asuntos, viejo, o te golpearé hasta la muerte. Quebrar. Justo cuando dijo esto, recibió una fuerte bofetada en la cara. Inmediatamente después, ese Gongzi miró enojado al agresor, pero después de ver el rostro de la otra parte, se sintió completamente intimidado. Papá, ¿tú, qué estás haciendo aquí? El hombre que lo había golpeado era su propio padre. Y ahora, su padre estaba lleno de miedo, su rostro tan blanco como el papel, y estaba a punto de orinarse de miedo. El rostro estaba completamente distorsionado por el miedo y se veía extraordinariamente horrible y aterrador. Idiota, ¿cómo te atreves a ser grosero con el anciano Long? ¿Quieres morir? Este perro con ojos y sin perlas se atrevió a decir tonterías. Este anciano frente a él era uno al que ni siquiera él podía permitirse el lujo de ofender, y no solo no podía permitirse ofender, la otra parte solo necesitaba un dedo para sujetar a toda su familia. ¿De qué anciano Long, papá, de qué estás hablando? Al ser abofeteado, el caballero se sintió humillado frente a sus amigos y preguntó descontento. Bofetada. Su padre le dio otra bofetada enojada y rugió como en un frenesí. Bastardo, este anciano es Long Lao, es nuestro comandante en jefe de Jiangnan, Long Hu. Incluso te atreves a maldecirlo, ¿estás tratando de que me maten? ¡Guau! Sus palabras causaron directamente que Jin Chengen y los demás saltaran en estado de shock, esos ojos estaban todos inundados de horror y conmoción. ¿Dragón, Long Hu? El comandante en jefe de Jiangnan, con 100.000 soldados en sus manos, podría considerarse la persona más poderosa de Jiangnan. ¿Cómo podía ser este anciano frente a él? No, imposible. Los rostros de Jin Chengen y los demás se pusieron pálidos como la muerte porque no podían creer lo que oían. Lin Fan, ¿realmente había llamado a un distrito militar? Solo. La conmoción acababa de comenzar. Afuera, una persona tras otra tropezó y fue empujada por un grupo de suboficiales. Padre. Mamá. ¿Por qué están todos aquí? Esos niños ricos se quedaron estupefactos después de verlos. Porque las personas que vinieron aquí eran en realidad sus verdaderos padres. Capítulo 1399. Pero, ¿por qué estaban sus padres aquí? Pero antes de que pudieran pensar más en ello, sus padres se apresuraron a llegar como si estuvieran locos y les lanzaron una bofetada directa y brutalmente a la cara. Hijo de puta, ¿qué diablos hiciste para que nos atraparan aquí? Bestia, ¿a quién diablos has ofendido? ¿Vas a hacer que me maten? Estaba negociando un contrato de $500 millones, pero todo se ha ido por tu culpa, el aguafiestas. Los padres de estos niños ricos se estaban volviendo locos, agarraban a sus hijos y los golpeaban como si quisieran matarlos. Nunca habían sido tan humillados en su vida como ahora, siendo escoltados como si fueran prisioneros. Los escoltaban como si fueran prisioneros, y el hombre que los escoltaba era el comandante en jefe de la provincia de Jiangnan. Se estaban volviendo locos. ¿Qué habían hecho estos barriles de arroz que era tan imperdonable que habían enojado al comandante en jefe de Jiangnan? Esos jóvenes ricos también estaban confundidos. ¿De qué se trataba todo esto?
Inmediatamente después, fue como si hubieran pensado en algo y miraron hacia Lin Fan incomparablemente asustados. ¿Podría ser que todo esto fuera por él? ¿Pero no era este chico un niño blanco que comía arroz blando? ¿Cómo es posible que tenga habilidades tan grandes? Hubo un error, tenía que haber un error en alguna parte. No puede ser. Al mirar los ojos consternados de sus propios hijos, los empresarios presentes sabían a quién habían ofendido. De inmediato, sus rostros se hundieron y gritaron enojados a sus hijos. Arrodillarse. Los niños ricos estaban todos magullados y maltratados, ya estaban muertos de miedo y temblaban mientras se arrodillaban, sin siquiera atreverse a tomar un respiro. Todos se habían dado cuenta de que estaban en un gran problema. E incluso sus poderosos padres no pudieron salvarlos del problema que habían causado esta vez. En ese momento, los empresarios se acercaron a Lin Fan con lástima y suplicaron con lágrimas en los ojos. Señor, mi hijo lo ha ofendido, espero que me perdone. Señor, danos una oportunidad, lo vigilaré de cerca y prometo no dejar que suceda nada como esto. Estaban incomparablemente asustados, aunque no sabían quién era Lin Fan, pero para poder hacer una existencia como Long Hu ensillada, eso era suficiente para mostrar cuán aterradora era la identidad de Lin Fan. Por otro lado, Jin Chenggen había estado paralizado por el miedo durante mucho tiempo después de ver esto. Esos labios blanqueadores temblaban incontrolablemente. No debería serlo, no debería serlo. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo pudo esta basura volverse tan optimista de repente? No era solo él, el dueño de la farmacia también estaba paralizado de miedo después de ver esta escena. Originalmente, pensó que tenía a estos gentry apoyándolo, por lo que no puso a Lin Fan en sus ojos, pero en un abrir y cerrar de ojos, estos gentry se arrodillaron para Lin Fan. ¿Este chico, qué tipo de persona era? Lin Fan les echó un vistazo antes de burlarse y decir: Estoy aquí para comprar medicinas, y sus hijos de alguna manera están haciendo una oferta en mi contra, e incluso insultándome por ser un hombre pobre. Ya que ustedes son tan ricos, me gustaría pedirles prestado algo de dinero para gastar, así que ustedes no deberían tener problemas con eso, ¿verdad? Auge. Cuando esos niños ricos escucharon esto, sus caras se pusieron pálidas y sus cuerpos temblaron aún más. Finalmente supieron lo que Lin Fan quería decir con pedir dinero prestado. Esto fue una maldita extorsión. Y sin esperar a que esos empresarios hablen, dijo Lin Fan con una cara fría. 1.000 millones cada uno, un centavo menos y ni siquiera te dejaré ir. ¿Qué? ¿1.000 millones? Los rostros de esos empresarios se pusieron verdes. Aunque eran ricos, no eran tan ricos como para no importarles 1.000 millones de dólares. Algunos de ellos incluso tuvieron que tirar todo su dinero para recaudar los 1.000 millones. En ese momento, sintieron que sus corazones estaban goteando sangre, y algunos incluso sintieron que les estaban quitando la vida. Lo odiaban tanto. No podían esperar para enterrar vivos a esos pequeños bastardos de sus propias familias, por causar tal lío y costarles 1.000 millones de dólares sin ninguna razón. Hoy dejo de intentar 1.400. ¿No tienes dinero? Entonces dame 1.000 millones de dólares para gastar. Estas palabras fueron tan arrogantes y groseras, pero los empresarios presentes ni siquiera se atrevieron a decirle una palabra, todos sabían que era su propia basura inútil la que había causado todo esto. Si no pagaran este dinero hoy, no podrían salir de aquí. ¿Qué hice en mi última vida para dar a luz a un perdedor como tú? ¿Por qué no mueres afuera? 1.000 millones, 1.000 millones. Pude recaudar estos 1.000 millones con todo mi dinero, y ahora nuestra familia está completamente arruinada. ¿Estás feliz? Al mirar a su padre y a su madre con una mirada que estaba a punto de devorarlos, esos niños ricos finalmente supieron que tenían miedo. Cada uno de ellos estaba tan arrepentido que ni siquiera se atrevieron a decir nada. No esperaban que esta vez provocarían un lío tan grande. Kim Seung-eun, ¿me jodiste? Es todo culpa tuya. Sí, todo es por Kim Seung-eun. Él fue quien dijo que este caballero era un perdedor y nos mintió. Todos los niños ricos reaccionaron instantáneamente y luego miraron a Kim Seung-eun con incomparable resentimiento.
Si no hubieran escuchado las tonterías de este tipo, ¿cómo habrían apuntado a Lin Fan? ¿Cuál fue el resultado? La basura de la que había hablado Jin Chenggen ahora se había transformado en una existencia aterradora capaz de dictar el destino de todos ellos. Si no fuera por Jin Chenggen, ¿cómo podrían haber perdido $1.000.000.000 por nada? Huele eso. Esos empresarios también lanzaron miradas enojadas a Kim Seung-eun al mismo tiempo, claramente habiendo guardado un profundo rencor contra el hombre. Toda la gente rica de la segunda generación estaba apuntando con el dedo a Kim Seung-eun, lo que significaba que era Kim Seung-eun el responsable, y sus hijos simplemente estaban siendo utilizados como un arma. En ese momento, la expresión de Kim Seung-eun instantáneamente se volvió tan antinatural que estuvo al borde de las lágrimas. Nunca había pensado que había fallado en robar un pollo y ahora había ofendido a la mitad de los grandes jefes de Jiangchen a la vez. Si quisiera desarrollar algo en la ciudad de Jian en el futuro, sería como hablar del sueño de un tonto. Se terminó. Esto es el fin. Por no hablar de hacer negocios en Jiangchen, estas personas definitivamente no lo perdonarían ahora que había perdido tanto dinero. Era un misterio si podía dejar a Jiangchen con vida o no. Eres responsable de recolectar todo el dinero. Lin Fan le ordenó a Long Jiu, antes de caminar directamente hacia el dueño de la farmacia. Medicina. Medicamento. No se dijo una sola palabra sin sentido, y las palabras tenían una fuerte intención asesina. Al escuchar estas palabras, ese jefe estaba a punto de quedar paralizado por el miedo, su expresión aterrorizada cuando dijo: «Te daré las hierbas, no quiero el dinero, ¿me dejarás ir?». También se dio cuenta de que no se podía molestar con este hombre frente a él. Él mismo se había atrevido a mover la tierra sobre la cabeza del Taiyoukai, estaba buscando la muerte. En este momento, el dueño de la farmacia estaba al borde de las lágrimas, no se atrevió a pedir dinero ahora, solo le rogó a Lin Fan que le perdonara la vida. La esquina de la boca de Lin Fan se curvó en una sonrisa fría cuando dijo: «Sí». El propietario de la farmacia fue indultado instantáneamente y luego se apresuró a tomar las hierbas, temiendo que si era lento, Lin Fan se echaría atrás. Medio tiempo después, le entregó las hierbas a Lin Fan y luego dijo respetuosamente: «Señor, sus hierbas». Después de que Lin Fan tomó las hierbas, simplemente volteó la cara y le ordenó a Long Jiu que dijera: «Revoque su licencia comercial y queme su tienda». ¿Qué? El rostro del dueño de la farmacia se puso tan blanco como el papel con un chasquido, antes de gemir. «Señor, no puede hacer esto. Solo prometió dejarme ir. Había gastado todos sus ahorros para abrir esta tienda, y ni siquiera había comenzado a recuperar su dinero, por lo que si se quemaba, realmente lo perdería todo. Solamente». Lin Fan, sin embargo, giró la cabeza y dijo con una sonrisa fría en su rostro: «Lo siento, yo también lo he recordado mal. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.